En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Cristina Hinojés es teóloga, escritora y recientemente nombrada miembro de la Comisión de Metodología para la elaboración del Vademecum, que orientará al Sínodo de los Obispos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión que tendrá lugar en octubre del año 2023. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Hola, Rocío, ¿qué tal? Echando la vista al pasado reciente, Cristina, observamos que los últimos sínodos de la Iglesia han sido sobre la familia en 2014, los jóvenes 2018 y la Amazonía 2019. Ahora parece que la preocupación pastoral se dirige hacia la sinodalidad. En concreto, el tema, como decíamos, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Qué significa esto exactamente? ¿En qué dirección parece que tiene que ir la Iglesia? ¿Qué tenemos que alcanzar? A ver, esto que tú llamas ahora la preocupación pastoral de Francisco realmente es una constante desde el inicio de su pontificado. La eclesiología del pueblo de Dios ha estado presente desde el primer momento, desde sus primeras palabras, desde sus primeros gestos. Todos los documentos que él va escribiendo, la centralidad del pueblo de Dios es algo muy evidente. Incluso, fíjate, este Papa que es muy amigo de lanzar pequeños comentarios, digamos, fuera de contexto o fuera del documento preparado, o la cantidad de entrevistas que concede, en todos estos comentarios, en estas entrevistas, otra vez la centralidad del pueblo de Dios, la eclesiología del pueblo de Dios es algo evidente. Entonces, es cierto que a través de estos sínodos que tú has ido nombrando, ya se notaba, digamos, ese cambio de acento. Lo que pasa es que quizá la estructura de los sínodos no permitía una participación tan real de todo el pueblo de Dios como va a producirse en este sínodo. Sobre todo tenemos que tener muy claro que la sinodalidad no es una ocurrencia de Francisco. La Iglesia nació sinodal como tal y él lo único que está haciendo es volver a recuperar la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología de comunión que nos lanzó, que nos ofreció el Vaticano II y que inexplicablemente, o a lo mejor sí, a lo mejor se podría explicar en algún momento, pero sería muy largo, se quedó aparcada. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión es un título, digamos, precioso, ¿no? Una Iglesia sinodal es una forma de ser Iglesia donde todo el pueblo de Dios camina junto, habla, se escucha y señala realmente, y no es algo excepcional, no es un punto excepcional, sino que la sinodalidad señala realmente de una manera muy concreta la forma ordinaria de vida y de trabajo en la Iglesia. Una Iglesia en la que a todos afecta, lo que a todos nos afecta, por todos tiene que ser hablado, dialogado, discernido y aprobado. Es cambiar un poco el acento de ser la Iglesia de los ordenados, va a pasar a ser la Iglesia de todos los bautizados. Por eso la comunión, la participación y la misión, porque sin comunión no tendríamos nada, y es algo evidente en la Iglesia. Cuando la comunión se rompe, digamos que el núcleo se ha roto, por lo tanto, ahora ya no somos solo la comunión inmediata, digamos, de nuestra Iglesia local o como mucho de nuestra Iglesia nacional, sino que nos embarcamos en un proceso donde toda la Iglesia, todos vamos a estar en una comunión muy visible y muy real. La participación, pues porque evidentemente todo el pueblo de Dios, laicos, consagrados, ordenados, vamos a estar en una escucha activa. Una escucha activa significa que no solo tenemos que hacer oído, digamos, un poco así a lo que los demás dicen, sino que nos tenemos que poner un poco en su situación, ponernos un poco en sus zapatos para ir recogiendo aquello que nos dicen y ver hasta qué punto nos afecta, dónde hemos fallado, dónde tendríamos que mejorar, qué tendríamos que hacernos. De alguna manera es integrar todas esas voces y luego teniendo muy presente que todo esto que nos digamos los unos a los otros, incluso los que nosotros llamamos alejados de la Iglesia, también van a tener posibilidad de contarnos cosas y de decirnos cosas. Todo esto, digamos, lo vamos a tener luego que poner en escucha a la voz del Espíritu, porque no podemos olvidar que la sinodalidad no es solamente acción, que también tiene una parte muy activa, sino que sobre todo es un proceso espiritual, porque sin espiritualidad no habrá sinodalidad. Y luego la misión, porque evidentemente todos tenemos esa dimensión evangelizadora de todo el pueblo de Dios en el que nos involucramos todos y a partir de ahora yo creo que nos vamos a tener que poner las pilas para involucrarnos un poquito más, ¿no? Y para eso la Iglesia pues tiene que ir en la dirección que realmente le indica el Espíritu y tenemos que recordar que el Espíritu es más sutil que otra cosa, no le gusta tanto lo aparatoso, ¿no?
como digamos más lo silencioso, lo sutil, lo imaginativo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que estar atentos porque el espíritu probablemente se nos manifieste mucho más a través de las minorías que a través de las mayorías. Por eso decía antes que tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a lo que nos puedan decir todas estas personas que nosotros consideramos que están alejadas de la Iglesia por los motivos que sean, que no, aquí no vamos a analizarlos, pero bueno, algo tendrán que decirnos cuando sienten la necesidad de acercarse a esa Iglesia y decirle algo. Y necesitamos alcanzar realmente un grado de conversión que nos permita vivir y reflejar dentro de la Iglesia y por lo tanto en el mundo que otra forma de ser Iglesia es posible, porque lo que no podemos consentir es que en pleno siglo XXI la Iglesia siga siendo conocida más por lo que no es y nunca debió ser que por lo que es realmente y por lo que está llamada a ser. Entonces, esta dinámica, digamos, hay que romperla y hay que manifestar una nueva forma de ser Iglesia, que eso es la sinodalidad. Uh-huh. Cristina, hasta octubre de 2023 no tendrá lugar propiamente, digamos, el Sínodo de los Obispos, pero antes hay todo un trabajo de preparación del que tú formas parte. Cuéntanos un poquito así brevemente cuáles son estas fases previas y cuáles son las comisiones que ya están interviniendo. El sínodo se inicia, como bien has dicho, realmente en este mes de octubre, porque aunque las fases son presinodales, digamos, ya estamos en un tiempo sinodal. Desde octubre de este año hasta abril de 2022 se celebra la fase de las iglesias particulares, de las diócesis, para entendernos. Esta fase es muy importante y hay un dato que a lo mejor no conocen muchas personas, pero creo que nos va a marcar un poco la importancia de la participación y de una participación muy activa. Para hacernos una idea, en el Sínodo de la Amazonía, esta fase que se celebró en las iglesias particulares, en las diócesis, al final supuso el 95% del instrumentum laboris que trabajaron los obispos. Es decir, esta parte primera es muy importante en tanto en cuanto puede marcar mucho lo que los obispos acaben trabajando en octubre de 2023, que lo vemos muy lejano, pero a la hora de la verdad aún no nos habremos dado cuenta y estaremos ahí, ¿no? Luego, pasados estos meses, hay un periodo de discernimiento y de trabajo de las conferencias episcopales donde se recoge todo lo que se ha enviado de las diócesis. En septiembre de 2022 hasta marzo de 2023 se celebra la fase continental, donde se va a trabajar un primer instrumentum laboris, que es una novedad de este sínodo, porque normalmente solo había un instrumentum laboris, pero en este va a haber dos, que habrá salido de esta fase previa, y ya en octubre de 2023 será la fase de la Iglesia Universal con la celebración del sínodo. Estas fases lo que van a permitir es que se articule una escucha real de todo el pueblo de Dios y por otra parte hay un punto que es muy importante y es que los obispos, digamos, no van a aparecer solamente de manera visible, digamos, en octubre del 2023, sino que van a estar implicados en todos estos niveles que vamos a vivir, porque de hecho en la fase diocesana el obispo hablará, evidentemente, pero también tiene que escuchar, y eso también es una novedad. Y luego, en este momento, públicas se han hecho solamente las comisiones de teología y de metodología, y faltan por hacerse públicas las de espiritualidad y las de comunicación, pero que no se hayan hecho públicas no significa que no estén trabajando, porque te garantizo que estamos trabajando todas a pleno rendimiento en este momento. Uh-huh. La tuya, la Comisión para la Metodología, ¿cuál es su cometido? A ver, esta comisión lo que se encarga es de elaborar el Vademecum que llegará a las diócesis, el documento para entendernos que llegará a las diócesis en octubre, y será el documento con el que se inicia el trabajo de este sínodo. A ver, hay un detalle que me parece que es importante porque sinodalidad significa, su primer significado, aunque hay muchos más y se puede profundizar más, pero su primer significado es caminar juntos. Y el hecho de que este documento que va a llegar a las diócesis tenga el nombre de Vademecum se ha cuidado mucho el lenguaje, o estamos cuidando mucho el lenguaje, porque Vademecum es una palabra compuesta de dos, Vade,
que significa camino, y mecum, que quiere decir conmigo. Es decir, volvemos a resaltar otra vez mucho más la idea de caminar juntos, de andar juntos, que es un proyecto común en el que todos estamos involucrados. Hay muchísimo trabajo porque en las comisiones se trabaja muchísimo y el ritmo es verdaderamente acelerado y muy fuerte, pero a la vez también es muy ilusionante y muy esperanzador porque la experiencia está siendo muy positiva a todos los niveles, ¿no? Yo estoy viviendo esto como si fuese un curso de eclesiología intensiva, pero a un nivel muy superior al que yo me podía imaginar, porque realmente al ser personas estamos personas de los 5 continentes, se puede ver en la página web del sínodo quiénes somos y de qué países somos, y eso nos permite conocer realidades que a lo mejor, pues incluso con los medios de comunicación que tenemos hoy, pues no nos acercamos tanto a conocer. Por ejemplo, es un descubrimiento de la Iglesia de Australia, que tiene ya un nivel de sinodalidad muy implantado y que están trabajando, la verdad sea dicha, que muy bien, pero en cambio es algo que a lo mejor pues nunca hemos sentido la necesidad de conocer. Nos suena más toda la Iglesia de la Amazonía por el sínodo, pero realmente la Iglesia de Australia tiene un bagaje ya muy importante, y por ejemplo también lo tiene la de Francia, que teniéndola nosotros mucho más cerca, pues tampoco a lo mejor nos enteramos tanto. Pero en todo caso, en la comisión se están poniendo cuestiones encima de la mesa muy importantes, muy relevantes, y creo que cuando se vea el documento, se vea el Vademecum, se podrá detectar esto. Uh-huh. ¿Qué esperanzas tienes en el sínodo? ¿Vamos a ver cambios visibles pronto? A ver, ya no podemos ser ni profetas de calamidades ni vendedores de humo. Cuando acabe el sínodo en 2023, la Iglesia no va a ser sinodal. Estará en un proceso de camino, pero no va a ser sinodal. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es ser profundísimamente generosos a la hora de abrir un camino en el que nosotros es como si nos embarcásemos en un transatlántico y saliéramos a mar abierto. Nosotros no vamos a ver más que mar, sabemos que hay un puerto, pero nosotros no vamos a ver ese puerto. Por lo tanto, tiene que ser una actitud totalmente generosa, porque nosotros abrimos un camino para que otras generaciones puedan seguir la transformación de la Iglesia. Date cuenta que la Iglesia está acostumbrada a pensar en siglos, y cambiar esa forma de pensar no se hace de la noche a la mañana. Entonces veremos signos, y el signo más importante será el cambio interior que cada uno tengamos por la conversión a la que realmente nos hemos sometido durante este proceso, que vamos a tener un tiempo lo suficientemente largo como para poder reflexionar realmente y cambiar nuestras actitudes. Y ese cambio de actitud personal, digamos, que será lo que cambie en sí la propia comunidad, eso es lo más visible que vamos a tener. Pero ese cambio de estructuras del que hablamos y ese cambio de mentalidad que nos tiene que llevar a la conversión y al cambio sobre todo de las estructuras, nosotros no lo podremos ver porque no es un proceso tan rápido, digamos así, ¿no? Entonces ahí hay que ser conscientes y realistas y no ser ni profetas de calamidades, porque no vamos a conseguir nada, ni vendedores de humo de que en el octubre del 2023 vamos a hacer una iglesia sinodal. Pues no, tendremos un cambio, pero será un cambio que necesita un proceso, y el proceso no será corto. Uh-huh. Desde luego empieza un camino ilusionante que nos va a revolucionar a todos y que seguro va a ser para mejor. Además, una de las novedades es la presencia de la mujer, ¿verdad? De hecho, es el primer sínodo en el que va a votar una mujer, la subsecretaria Nathalie Becart. Sí, el cargo de subsecretario conlleva a poder votar en el sínodo, y Nathalie es la primera mujer que va a hacer historia en ese sentido porque su cargo conlleva el poder votar, y ella va a ser la primera. Es evidente que, hay una cuestión que, claro, en realidad estas cosas decimos pasan porque Francisco está promoviendo que el lugar de la mujer en la Iglesia sea mucho más visible y en puestos mucho más relevantes, y es verdad, pero muchas veces también es verdad que algún tipo de nombramientos se quedan en eso como una manera ahí, digamos, anecdótica, pero en este caso no, porque hay que ser justo y decir que el cardenal Gref, que es el secretario general del sínodo, no hace ninguna distinción entre ella, entre Nathalie y entre el español, el subsecretario español Luis Marín,
bueno, el Monseñor Luis Marín, que él es obispo, y el trato que tiene con ellos es exactamente igual. Participan los dos plenamente en todo y la verdad es que eso es lo que tiene que ser. Qué bien, pues muchísimas gracias, Cristina, por habernos ilusionado también en este camino sinodal que empieza de alguna manera. Tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se agota, pero seguiremos hablando en el futuro y para que nos vayas actualizando. Cristina, muchas gracias. A ti, Rocío. Adiós.